A 20 kilómetros al sur de la Ciudad de México, entre canales silenciosos cubiertos de lirios y plantas acuáticas, existe una pequeña isla a la que los lugareños evitan acercarse de noche. No porque esté prohibido ni porque sea peligrosa, sino porque, según dicen, las muñecas que cuelgan de sus árboles a veces se mueven solas, y a veces, si te quedas en silencio suficiente tiempo, puedes escuchar el llanto de una niña que lleva décadas muerta. Esta es la historia de la Isla de las Muñecas, y es, sobre todo, la historia de un hombre que decidió pasar los últimos 25 años de su vida completamente solo, rodeado de miles de muñecas rotas, convencido de que era la única manera de protegerse de algo que nadie más podía ver. Para entender esta historia, primero hay que entender el lugar donde ocurre. Xochimilco es una de las zonas más antiguas de todo el Valle de México. Desde tiempos prehispánicos, los pueblos que habitaban esta región construyeron lo que se conoce como chinampas, parcelas de tierra flotante sostenidas por troncos y raíces que se usaban para cultivar alimentos sobre los lagos del valle. Con el tiempo, el agua fue retrocediendo en gran parte de la ciudad, pero en Xochimilco sobrevivieron casi 190 kilómetros de canales navegables. Hoy siguen ahí, con sus trajineras de colores, sus músicos que tocan en barcas y sus orillas llenas de árboles que se inclinan sobre el agua. Es un lugar que tiene algo de mágico y algo de melancólico al mismo tiempo. Una parte de la ciudad antigua que sobrevivió rodeada por el ruido y el cemento de la metrópoli. Y en uno de esos canales, apartado del resto, hay una chinampa que es diferente a todas las demás. Julián Santana Barrera nació en 1921 en la zona de Xochimilco. Era un hombre sencillo, campesino, profundamente religioso y con una inclinación clara hacia el misticismo y lo sobrenatural. Creía en los espíritus, en las señales, en que el mundo visible tenía una capa debajo que la mayoría de la gente prefería ignorar. Su vida, durante muchos años, fue ordinaria. Trabajaba, frecuentaba los bares de la zona y por razones que nadie terminó de explicar bien, empezó a recoger muñecas. Las encontraba en la basura, en los canales, en las calles. Las tomaba independientemente de su estado, sin manos, sin ojos, con el pelo chamuscado, con el cuerpo partido. Las guardaba. Nadie le preguntaba por qué. Era simplemente don Julián, el del barrio, con su colección rara. Con el tiempo, sus relaciones con los vecinos se fueron deteriorando. Pedía limosna y eso generaba tensión. Era diferente y eso también. En algún momento de la década de los 70 tomó una decisión. Se fue a vivir solo a su chinampa, en el corazón de la laguna de Texuilo. Se llevó sus muñecas. Su sobrino Anastasio, conocido como el Chope, fue desde entonces la única persona que lo visitaba con regularidad. Le llevaba comida, le compraba las hortalizas que cultivaba y se encargaba de que el viejo no quedara completamente desconectado del mundo. Pero don Julián prefería estar solo. Cultivaba maíz y flores, pescaba, y poco a poco, año tras año, fue llenando su isla de muñecas. Nadie sabe exactamente cuándo ocurrió. La historia tiene varias versiones y ninguna puede verificarse del todo. Lo que todos los testimonios tienen en común es esto. En algún momento, mientras vivía en su chinampa, don Julián encontró el cuerpo de una niña ahogada en los canales. El cuerpo estaba enredado entre los lirios de la orilla, en la laguna de Texuilo.
Según algunas versiones, intentó salvarla y no pudo. Según otras, ya era tarde cuando la encontró. En cualquier caso, la niña estaba muerta y don Julián no pudo hacer nada. Lo que vino después fue gradual. El sueño empezó a abandonarlo. Sentía presencias. Escuchaba lamentos durante la noche. Se convencía de que el espíritu de aquella niña se había quedado en la isla, atado al lugar donde murió, y que no encontraba paz. Una de las versiones más repetidas dice que empezó a escuchar una voz de niña que decía siempre lo mismo: «Quiero mi muñeca». Y don Julián, que era un hombre que creía en esas cosas, encontró una muñeca cerca de donde había aparecido el cuerpo. La colgó de un árbol como ofrenda, como señal de que la había escuchado. Pero el espíritu no se fue. Entonces colgó otra, y siguió colgando muñecas durante el resto de su vida. A lo largo de los años, la colección creció de una manera que nadie habría podido anticipar. Don Julián pescaba muñecas en los canales, las encontraba entre la basura que flotaba en el agua, las recogía de cualquier lugar donde aparecieran. No le importaba el estado en que estuvieran. De hecho, las muñecas rotas, las que habían perdido partes, las que tenían el rostro deformado por el sol y la humedad, parecían encajar mejor con lo que había construido. Con el tiempo, los visitantes que se enteraban de la isla empezaban a traerle muñecas. Le dejaban nuevas y él las colgaba. En los árboles, en los alambres, en las paredes de su cabaña, en los techos, colgadas boca abajo, de costado, mirando al canal, mirando al cielo. Llegó a tener hasta 600 muñecas él solo. Hoy, con las que han llevado los visitantes desde su muerte, se calcula que hay más de 2500. Don Julián decía que las muñecas lo protegían, que mantenían alejados a los malos espíritus, pero también decía, en los últimos años de su vida, que a veces se le aparecían, que lo acompañaban por las noches, que se movían. Su sobrino Anastasio recordaba con claridad que su tío nunca perdió la convicción de que todo aquello tenía sentido. No era un hombre que dudara. Era un hombre que había encontrado, a su manera, una forma de vivir con algo que lo había marcado para siempre. Entre todas las muñecas de la isla hay una que tiene un lugar especial. Se llama Agustinita. Don Julián la encontró el 28 de agosto, el día de San Agustín, y desde entonces fue su favorita. La tenía en un lugar de honor dentro de su cabaña. Hoy, en el pequeño museo que la familia de don Julián mantiene en la isla, Agustinita sigue ahí. Los visitantes se acercan a ella para pedirle deseos. Se dice que es milagrosa, que escucha. Es una muñeca de plástico vieja, con el pelo apelmazado y los ojos de vidrio que han perdido el color con los años. Pero en ese contexto, en esa isla, en ese silencio, tiene algo que resulta difícil de ignorar. El 17 de abril del año 2001, don Julián Santana Barrera tenía 80 años. Ese día, su sobrino Anastasio fue a visitarlo. Desayunaron juntos, limpiaron el lodo de los canales. Y en algún momento de la mañana, don Julián le contó algo. Le dijo que las sirenas del río lo llamaban, que lo querían llevar. Le dijo que se pondría a cantar para que lo dejaran en paz. Anastasio no le dio mayor importancia. Pensó que eran cosas del viejo, como tantas otras veces. Se fue a darle de comer al ganado que pastaba cerca. Cuando regresó, una hora después,
encontró el cuerpo de su tío flotando boca abajo en el canal, exactamente en el mismo lugar donde, según la leyenda, don Julián había encontrado a la niña ahogada 50 años atrás. La causa oficial de la muerte fue una insuficiencia cardíaca, un infarto. Don Julián cayó al agua y no pudo salir. Pero para la gente de Xochimilco, para los que conocían la historia, la explicación médica no cerraba del todo algo. La simetría era demasiado perfecta. El mismo canal, la misma agua, el mismo final. Para ellos, las sirenas se lo habían llevado. O el espíritu de la niña había reclamado lo que siempre fue suyo. La familia de don Julián gestiona hoy la isla como atracción turística. Se llega en lancha porque no hay otro acceso. Cada año la visitan miles de personas de todo el mundo. Las muñecas siguen ahí, expuestas al sol, a la lluvia, al paso del tiempo. Se deterioran lentamente. Los ojos se vacían, los cuerpos se agrietan, el pelo desaparece. Pero los visitantes siguen trayendo más y la isla sigue creciendo. Hay una regla no escrita. Puedes dejar una muñeca, pero no puedes llevarte ninguna. Según la tradición local, quien se lleva una muñeca de la isla carga con los malos augurios que ella guardaba. En la cabaña de don Julián se puede ver la primera muñeca que colgó, o lo que queda de ella. Y junto a ella, Agustinita, todavía en su lugar, todavía recibiendo peticiones. Desde una perspectiva simbólica, lo que construyó don Julián en esa isla encaja de manera casi perfecta con algo muy arraigado en la cultura mexicana. La idea de que los objetos cotidianos pueden volverse sagrados. Que un juguete de plástico puesto en el lugar correcto con la intención correcta puede convertirse en un portal, en una ofrenda, en una presencia. Las muñecas de don Julián son, a la vez, testimonio de un duelo que nunca encontró forma convencional de expresarse, y un altar que lleva más de 70 años en pie. Hay algo en esta historia que no cierra del todo, y quizás eso es exactamente lo que la mantiene viva. No sabemos si la niña existió. No sabemos si don Julián escuchaba voces reales o voces que él mismo construyó para explicar algo que no podía explicar de otra manera. No sabemos qué pasó esa mañana de abril en el canal. Lo que sí sabemos es que un hombre pasó la mayor parte de su vida adulta cuidando un lugar que nadie más quería cuidar, acompañado de objetos que nadie más quería, convencido de que estaba haciendo algo necesario, y que murió en el mismo agua que lo había marcado para siempre. Esta noche, en los canales de Xochimilco, las muñecas siguen ahí, mirando, esperando, guardando lo que sea que les toca guardar.